En 1996, la ensayista francesa Vivian Forrester publicó un libro titulado El horror económico, una alerta en pleno desarrollo neoliberal en el que las desregulaciones y la desarticulación de los aparatos públicos y de seguridad social comenzaban a ser protagonistas de un capitalismo extremo, cuyos efectos devastadores fueron en contra de los trabajadores y también de los jubilados ya en esa época. Aquella realidad incipiente se fue convirtiendo con el tiempo en una plaga que se extendió por el mundo y que hoy, lamentablemente, la tenemos aquí en la Argentina. ¿Qué se le va a hacer? Lo que ya pronosticaba Forrester era una alerta trágica, el fin de la protección social, por ejemplo, de la estabilidad laboral. Iba a empezar a haber precariedad también laboral en todo sentido, explotación intensiva, grandes masas de desempleados y subocupaciones. Reforma laboral, reforma previsional, falta de derechos, todo lo que ya se imagina. Todos estos fenómenos causados por las desregulaciones laborales y económicas a favor de las grandes corporaciones. Era lo que se venía y es lo que ya está sucediendo en distintas partes del mundo y acá lo estamos viendo que quieren llegar a esos extremos. La posterior concentración de la riqueza, la creciente desigualdad, la irritación social y la ruptura del sentido de comunidad fueron y son, en buena parte, algunos de los efectos de esta última fase del capitalismo depredador, que ya de algún modo lo venía anunciando esta pensadora. Bien, y como se sabe que este tipo de modelo económico no se puede sostener con violencia, no se puede sostener sino con violencia o represión, bueno, la ensayista completó su análisis 3 años después con otra publicación que se llamó Una extraña dictadura, en la que señalaba cómo se fue gestando una política de vocación totalitaria que destruye la economía en beneficio de la especulación financiera. Si algo de todo lo que le vengo diciendo le está sonando como que lo está viviendo, bueno, es por eso, lo hago por eso, justamente por eso, para que empezamos a entender que esto es un proyecto que no es de Milei solamente, no es de las grandes corporaciones o del Círculo Rojo argentino. Esto es algo que se está dando a nivel mundial. Esto ustedes ya lo saben seguramente, pero bueno, nosotros ahora somos parte de ese mundo globalizado en donde también nos insertan este tipo de políticas económicas. La idea fundamental de este último libro, Una extraña dictadura, es que las sociedades contemporáneas están siendo gobernadas por un nuevo tipo de absolutismo que, a diferencia de las tiranías como fueron los fascismos o el nazismo de Hitler, bueno, acá se utilizan el mismo modelo económico encubiertos con una democracia con poco criterio de autonomía política, por ejemplo, donde la participación política se va desvaneciendo día a día. ¿Cómo pasa esto? Bueno, ya iremos viéndolo, ¿no? Bueno, y lo llamativo, lo que más me gustó de esto que estuve leyendo en estos días, lo más llamativo fue que afirmaba que el verdadero poder lo ejercían, fíjense, el FMI nombra al Banco Mundial, nombra al capital financiero y a los grupos de inversión que determinaban las políticas a nivel global, ¿sí? Es decir, que operaban, y esto ya está sucediendo, ya sucedía antes y sigue sucediendo ahora, como una suprasoberanía internacional, más que nada sobre las naciones periféricas como la Argentina, ¿sí? De alguna manera inclina la balanza acerca de hacia dónde va el mundo, en donde las potencias obviamente obedecen, pero obviamente los países periféricos que no tienen capacidad de decisión como nosotros, sobre todo cuando nos quitan la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, bueno, tenemos que hacer lo que nos manda el mercado en términos internacionales. De todos modos, la esencia de lo que expone Forrester en ambos libros son los efectos psicosociales del desempleo prolongado, el empobrecimiento, la pérdida de autoestima, la autoculpabilización. Mucha gente se cree que no tiene trabajo por culpa suya, ¿sí? Porque se siente mal, porque no es eficiente, porque no es lo suficientemente inteligente, y bueno, y se empieza a pegar palos en la cabeza.
Bueno, también viene la desesperanza que conduce a abandonar la búsqueda de trabajo, el deterioro de las relaciones familiares, las relaciones de pareja y obviamente también empieza a haber problemas de salud. La gente se empieza a enfermar porque la está pasando para el orto, esa es la verdad. Entonces, en un contexto en donde todo sale mal, la gente se empieza a angustiar y bueno, ahí empiezan los problemas psicológicos, obviamente que terminan generando también problemas físicos en términos de salud. Y su preocupación central era la situación futura, en ese entonces, pero es actual, obviamente, de los desocupados considerados como seres sobrantes en sociedades en las que ni siquiera se los tiene en cuenta como para explotarlos. Fíjense en qué situación estamos. Ya ni siquiera a los laburantes se los quiere explotar porque ya no son necesarios ni siquiera para eso. Bien, nos venimos para Argentina ahora. Lo que está pasando en el Garrahan con los médicos y residentes es una consecuencia de este fenómeno y tan solo un ejemplo más de todo lo que está sucediendo en los hospitales públicos del país y demás organismos del Estado que este gobierno se está encargando de hacerlos desaparecer. Por esto mismo, los trabajadores de esta institución pediátrica de alta complejidad, de excelencia, podríamos decir, llevaron a cabo este jueves una gran marcha federal de la salud desde el Congreso a Plaza de Mayo junto a más de medio centenar de organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, culturales y políticas. Y la verdad, y también de muchos autoconvocados, hay que decir eso también, y la verdad que pese al frío, ¿sí?, del miércoles pasado, fue la verdad un día horrible, lluvioso también, bueno, la verdad que hubo una gran cantidad de gente que se acercó a la plaza y bueno, una cantidad de gente que obviamente se movilizó de forma pacífica, como corresponde, y fue contundente en términos de lo que implica el reclamo en sí. Y como lo vienen haciendo desde hace semanas, esta medida se tomó para exigir la recomposición de los salarios, el rechazo a la precarización del nuevo régimen de residencias y para denunciar el vaciamiento, esto es importantísimo, el vaciamiento del hospital que en los últimos meses sufrió más de 200 renuncias de profesionales debido a los bajos salarios. 200 profesionales, 200 médicos, 200 personas que estudiaron, que se prepararon, que pasaron por la universidad, que hicieron doctorados, que algunos viajaron al extranjero, se especializaron, vinieron, que toda la vida de ellos está relacionada al tema de la salud, sus familiares dependen de ellos. Bueno, 200 personas se tuvieron que ir del Garrahan, cuando antes hacían cola para ir a trabajar ahí. Fíjense la situación que estamos viviendo. Esto obviamente también pasa en términos científicos. En ese sentido, el Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, el espacio que nuclea a gremios de la CGT y de las dos 7A de los trabajadores, estuvo presente en esta marcha, no solo por la solidaridad, por supuesto, con los compañeros del Garrahan, sino también para repudiar el desmantelamiento de todo lo público que está llevando adelante la Libertad Avanza. De hecho, desde esta agrupación indicaron que su acompañamiento se enmarcó en el plan de acción iniciado en junio, con este ajuste criminal al que ellos denominan, que desregula el sistema productivo del transporte y recorta en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la tecnología y en este caso también la salud. En esta ocasión, obviamente no lo menciona esta agrupación, que dicen que es la CGT paralela, pero no es tan así, pero bueno, no importa, por lo menos son los que movilizan. La CGT como organización no está movilizando, entonces algunos sindicatos dicen, sí, movámonos, seamos solidarios con el resto de los laburantes que la están pasando mal, así que decidieron muchos de ellos salir a la calle y manifestarse de esta manera. Bueno, decía que de todos los problemas que hay, de los que acabamos de mencionar, esencialmente la motosierra se aplica en la falta de inversión, en la inversión pública, directamente no está habiendo plata para eso, en la quita de recursos en programas como la discapacidad, en la escasa, selectiva y especulativa transferencia de recursos a las provincias, o sea, te doy plata si me votás lo que yo quiero, si haces lo que yo quiero, si no, no te paso un mango, y encima los otros terminan aceptando en muchos casos, y sobre todo la drástica reducción de los aportes previsionales. Ahí está el foco del gran ajuste que está implementando este gobierno, porque se la está agarrando directamente con los viejitos, con las viejitas, con los jubilados, con las jubiladas, a los que encima cada semana les pegan y los tratan terriblemente mal en cada una de las manifestaciones de los miércoles. Y obviamente el último miércoles no fue la excepción, que también fue frío y lluvioso, no fue
quiero decir, bueno, nada, en el mismo escenario de todos los miércoles, bueno, se demostró también hubo un despliegue absolutamente desproporcionado de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich, que ya a esta altura se cree que tiene licencia para matar. Yo creo que se debe considerar la versión femenina de James Bond, por ejemplo, o directamente, como le dice Grabois, Pepita la pistolera, porque directamente cada uno de los policías que están ahí manifestándose no, evitando que se manifiesten, los jubilados están dispuestos a pegarles a un viejo, a una viejita. No sé qué les pasa por la cabeza a esa gente, pero evidentemente les llenan tanto la cabeza con odio, con bronca y con plata, me imagino, porque le debes pagar muy bien para hacer semejante barbaridad, que bueno, logran que este tipo de personas que tienen armas, que están armados hasta los dientes, parecen las tortugas ninjas, con escudos, con machetes, con pistolas de distinto calibre. Bueno, la verdad, impresionante para pagar a los viejos, es impresionante lo que está sucediendo, y esto viene pasando desde hace 1 año y medio. Así que una vez más, la marcha de los jubilados fue recibida con un imponente operativo de seguridad, obviamente que estaban dispuestos a llevar adelante el protocolo antipiquetes, porque de eso se trata todo esto. Bien, pero en esta ocasión la movilización tuvo un condimento especial. Fue la primera desde que el Senado confirmó un aumento de unos 40 a 50 mil pesos para sus magros haberes. Imagínense, con tanta guita son millonarios los jubilados para esta gente. Bueno, obviamente una justa y esperada iniciativa que estaría durando poco, porque el gobierno, Milei a la cabeza, con la frialdad cínica que lo caracteriza, ya anunció que lo va a vetar, porque obviamente pone en riesgo, ¿sí?, su supuesto equilibrio fiscal, que ya a esta altura no se lo cree, ni él se lo debe creer ya a esta altura, pero bueno, con esa excusa no le pagan a los jubilados, los dejan morir, los dejan nada, que a la buena de Dios, y obviamente están destruyendo todo lo que puedan. Esta es la lógica de un poder ejecutivo comandado por un títere psicópata, que es Milei, que es el presidente de la Nación Argentina, increíblemente, al que el establishment, tanto local como internacional, lo sigue sosteniendo porque, bueno, viene haciendo los deberes, aplicando un ajuste absolutamente deshumanizado, mientras una sociedad como la nuestra, que increíblemente aguanta. Por ahora aguanta la sociedad, ¿sí? De manera sorprendente, ante tanta locura, ante tanta perversidad, bueno, la sociedad sigue aguantando. Esta situación, tanto al presidente como a los integrantes de su espacio político, en donde también hay duras internas, bueno, les hace confiar en que seguramente en las elecciones de septiembre, en la provincia de Buenos Aires y en las nacionales de octubre, seguramente les vaya bien. Ellos están confiados en que, de hecho, dijo una frase de Milei, los voy a pasear en, bueno, ya saben, ¿no? ¿Lo sabés la frase? Lo voy a pasear en chota todo, dijo, porque les voy a ganar en las elecciones de octubre y van a ver quién soy, más o menos. Dijo eso, realmente dijo eso. Bueno, este optimismo solo lo van a poder sostener si el dólar no se les dispara, como viene amenazando en las últimas semanas, en las que Caputo y compañía tienen que intervenir en el mercado cambiario para evitar una devaluación que obviamente se trasladaría a precios, provocando una gran inflación y provocando la evidencia de un fracaso que ellos muestran como que es una gran victoria, y que la clase media de bien, como dicen ellos, suelen visualizar como algo positivo de este gobierno. O sea, ¿qué es? El dólar planchado y una inflación baja. Bueno, si esto se va a la mierda, como puede llegar a suceder, bueno, ahí los quiero ver, a ver qué pasa. Bueno, en fin, hoy a la medianoche toda esta historia podría empezar a cambiar, ya que van a quedar definidas las listas con las que se van a enfrentar las distintas fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Esta elección, sinceramente, es relevante porque se trata del principal distrito del país, porque es la fortaleza del peronismo y del kirchnerismo, y obviamente es la principal oposición a Milei. Veremos qué pasa en ese sentido, así que es probable que todo lo que pueda llegar a suceder ese día, 7 de septiembre, bueno, termine siendo un correlato de lo que vaya a pasar dentro de 2 años en las presidenciales del 2027. Y esta incógnita se despeja sobre todo en el territorio bonaerense. Así que, a partir de ahora y ahora más que nunca, fuerza, patria.